Te invito que vayas haciendo una lista y al final me dejes un comentario con la cantidad de datos que ya conocías, y si conoces otros, por favor también déjalo en comentarios. Hola mundo, yo soy Mirospiz y el día de hoy les presento 25 datos curiosos que tienen que ver con la arquitectura. Número 1. En la arquitectura no hay un premio Nobel. Lo que podría ser el equivalente, que es el máximo galardón, se llama Premio Pritzker y cada año se le otorga a uno o más arquitectos destacados. Número 2. Pese a que el Pritzker, como mencioné, es el máximo galardón en el mundo de la arquitectura, ha habido una persona en la historia que lo rechazó. En el 2012 se premia a Wang Shu y debió de haberse premiado también a su esposa y socia Wenyu Lu. Sin embargo, ella rechazó el premio diciendo que quería permanecer con un perfil bajo para no volverse como un ídolo, lo que ya había pasado con otros arquitectos, así que ella ha sido la primera y única persona en la historia en rechazar este premio. Número 3. Uno de los ganadores de este premio, el Pritzker, y además el único mexicano en haberlo obtenido actualmente, es un diamante. Luis Barragán falleció tiempo después. Alguien decidió tomar sus cenizas y convertirlas en un diamante. Este es el diamante que está hecho con las cenizas de Luis Barragán. Número 4. El Palacio de Versalles, que tenía 300 habitaciones, no tenía baños sanitarios por ningún lado, por lo que la gente hacía sus necesidades en los pasillos del palacio. Estos desechos eran recogidos una vez a la semana, por lo que se dice que el palacio tenía un olor bastante peculiar y penetrado. Tan es así que existían normas de etiqueta, normas sociales, para actuar cuando te encontrabas con uno de los habitantes que estaba haciendo sus necesidades por ahí, y esto consistía en básicamente ignorar a la persona y por nada del mundo tenían que verse y mucho menos verse a los ojos. Número 5. El arquitecto Frank Lloyd Wright, esto es un rumor, una leyenda urbana, se dice que dibujó en 3 horas la Casa de la Cascada, uno de sus proyectos más grandes, más icónicos y más famosos. Cuenta la leyenda, o al menos a todos los que estudiamos arquitectura nos la contaron alguna vez, que él fue al sitio, estudió muy bien todo el espacio, lo estuvo pensando, pero no hizo nada hasta 3 horas de presentar la propuesta al cliente, cuando se puso a dibujar todas sus ideas y desarrolló el proyecto de esta forma. Número 6. Para el hotel de lujo Burj Al Arab, que se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos, cuyo concepto es el de un velero en el agua, se quiso que fuera exactamente un edificio en el agua, para lo que se construyó una isla artificial. Así es, la base sobre la que está el Burj Al Arab es totalmente artificial. Fue diseñada cuidadosamente para que proporcionara la suficiente firmeza para construir este edificio, y además se diseñaron unas piezas especiales para que las olas del mar no afectaran esta isla artificial ni la estructura, de forma que se disminuyera el impacto de las olas y además se fuera regresando ese impulso suavemente hacia el mar. Número 7. Una de las controversias más famosas en la historia de la arquitectura se llamó Mies versus Farnsworth, por el arquitecto Mies van der Rohe y su clienta, la doctora Farnsworth. Aquí hubo mucha polémica, muchas cosas, pero lo que se dice que fue el principal problema fue que el arquitecto Mies van der Rohe fue encomendado para hacerle una casa a la doctora Farnsworth. Ella le solicitó una vivienda sencilla y él le dio un presupuesto que era mucho más alto de lo que ella originalmente tenía planeado. Aún así, ella lo aceptó. Se comenzaron las obras y al finalizar Mies van der Rohe se había gastado como 4 veces más el presupuesto
ofrecido, por lo que la doctora Farnsworth no quiso pagar. Entonces él demandó para que ella pagara y después ella contrademandó diciendo que, uno, él no había respetado los términos del acuerdo, y dos, que la casa no cumplía con sus expectativas, que hacía muchísimo calor en verano, mucho frío en invierno, que se inundaba y que tenía muchísimos problemas, y fue una pelea muy controversial y muy conocida en el mundo de la arquitectura. Número 8. La famosa frase "less is more" o menos es más, usada en el mundo del arte, del diseño y de un montón de cosas, se ha convertido casi que en un proverbio. Esta frase fue dicha originalmente o se le atribuye al arquitecto minimalista Mies van der Rohe. Sí, el mismo de la controversia anterior. Número 9. Las controversias de Calatrava. Este arquitecto ha hecho obras muy impresionantes, ha hecho puentes, un edificio inspirado en un torso humano. Sin embargo, hay algo que mancha su carrera. Ha sido demandado en más de un par de ocasiones por problemas con sus obras, ya que algunas resultaron no ser funcionales, otras tuvieron algunos problemas estructurales, entre otros detalles. Por lo que después de un tiempo, después de unas cuantas demandas, se le empezó a decir Calatrava, el arquitecto de las demandas, y desgraciadamente eso ha empañado un poco su carrera. Sin embargo, sigue siendo un excelente arquitecto y se ha ido recuperando de estas demandas. Número 10. La famosa muralla china, entre otras cosas, y en algunos tramos fue realizada con arroz. Para pegar las piedras, los blocks, las diferentes cosas con las que iban construyendo esta muralla, utilizaron una especie de engrudo realizado con arroz. Número 11. Existe el mito de que en la muralla china se encuentran enterrados cadáveres de quienes fueron sus constructores. Sin embargo, esto no es así. Sí participaron muchísimas personas, albañiles, obreros, incluso campesinos, que se ofrecían como voluntarios, ya que este iba a ser un bien para todos. Y ya que fue una obra que duró muchísimos años, ya que se desarrolló a lo largo de distintas dinastías, sí hubo personas que murieron. Sin embargo, no fueron enterradas dentro de la muralla, sino en sus inmediaciones. Número 12. Las puertas tan altas y zaguanes característicos de la arquitectura colonial latinoamericana fueron hechas de esta forma, entre otras cosas, para que las personas pudieran entrar a estos recintos montando a caballo. Número 13. Tal como en el cuento de los tres cerditos, existen casas hechas con paja, más explícitamente con fardos o pacas de paja. Y contrario a lo que sucede en el cuento, estas casas, estas construcciones son muy sólidas y muy longevas, mientras que una construcción hecha en concreto tiene una vida útil de entre 50 y 70 años, una hecha con fardos de paja tiene una vida útil de entre 100 y 200 años, solo que aún no se tiene registro de otras construcciones más antiguas a estas. Es decir, hay construcciones hechas con paja que datan de hace más de 200 años y puede que duren mucho tiempo más. Número 14. De forma similar también se puede construir con tierra, y no únicamente tomando la tierra, formando una pasta y después cociéndola, que es como obtenemos los ladrillos, o sin cocerla como se obtiene el adobe, sino que directamente hay algunos métodos constructivos que utilizan la tierra sin hacerla una pasta. Por ejemplo, hay un método constructivo que consiste en poner capas de tierra e irlas compactando hasta formar un muro. Estos muros generalmente son bastante más anchos de lo convencionales, proporcionan un gran confort térmico, tienen bajo costo, son ecológicos y altamente duraderos. Número 15. Entre los galardonados con el premio Pritzker, es decir, los que podrían considerarse los mejores arquitectos del mundo, hay más de uno que no tienen un título de arquitectos, es decir, no fueron a una universidad a obtener un título en arquitectura. Uno de ellos es el japonés Tadao Ando. Él, antes de dedicarse a la arquitectura,
Era un boxeador que se entusiasmó por la arquitectura. Una vez teniendo un capital considerable gracias a su trabajo como boxeador, se dedicó a estudiar la arquitectura por su cuenta, viajar, conocer diferentes formas de construir, de diseñar, y se convirtió en un gran arquitecto, maestro de la luz. Número 16. Otro de los arquitectos sin título, pero con Pritzker, es el suizo Peter Zumthor. Él, antes de dedicarse a la arquitectura, se dedicó a un oficio que tendría algo que ver con ella, ya que él aprendió de su padre el arte del ebanismo. Es decir, él trabajaba con madera. Actualmente es un arquitecto sumamente reconocido, obviamente, pero además de ser reconocido en la práctica, es decir, por sus obras, también es mundialmente conocido por sus libros, por su teoría. Uno de sus libros más famosos es Pensar la arquitectura. Número 17. La torre latinoamericana que se encuentra en Ciudad de México ha sobrevivido ya a 2 sismos muy importantes, el primero en 1985 y posteriormente el de 2017, con magnitudes similares, y desgraciadamente estos sismos dejaron más de un edificio caído en la Ciudad de México y alrededores. Pese a todo esto, la torre se mantiene en pie, y en gran parte esto se debe al sistema constructivo que se utilizó en los cimientos, ya que tiene una especie de amortiguadores en ellos, lo que le permite de alguna forma oscilar, reaccionar en tiempo real a los sismos y mantenerla intacta. Número 18. La Torre Latina efectivamente está en un suelo relativamente precario, ya que la Ciudad de México fue construida sobre un lago. Todos los mexicanos sabemos esto, quizá nuestros colegas de otros países no sepan esta historia, pero aparentemente nuestros ancestros decidieron construir su capital en un lago y se movían por medio de una especie de canoas. Era un sistema muy efectivo. Sin embargo, las cosas evolucionaron, el lago fue rellenado y pues se construyó toda la Ciudad de México. Pero como está sobre el lago, el suelo es totalmente diferente y no es precisamente el más apropiado para construir, lo que ha llevado que con el paso del tiempo muchas estructuras de la Ciudad de México se hayan hundido un poco, otras más, algunos de unos laterales más que de otros. Si caminas por el centro te darás cuenta de cuáles edificios están hundidos y cuáles no. Uno de ellos a los que puedes acceder y que presenta un hundimiento muy obvio es la antigua Basílica de Guadalupe, que no solo está hundida, sino que está como inclinada. Número 19. A mediados del siglo XIX, la gente estaba obsesionada con un color verde conocido como verde esmeralda, un verde vibrante muy llamativo con el que pintaban sus casas, y no solo sus casas, sino que de hecho pintaban todo. Había un montón de cosas hechas con este verde, vestidos, telas, muebles, incluso juguetes o cosas que se metían a la boca los bebés, todo. El problema es que este color se hacía con un compuesto llamado arsénico, el cual es un veneno. Así que la gente básicamente se envenenaba con color verde esmeralda. Después de un tiempo se dieron cuenta de que esto era venenoso, sin embargo lo siguieron usando. Número 20. Después del sismo de 1985 en la Ciudad de México se reformó el reglamento de construcción y bueno, esto se muestra mucho mejor gráficamente. Este era el armado de acero de acuerdo al reglamento de construcción anterior a 1985 y así quedó el armado después de la reforma del reglamento de construcción. Número 21. En 2016, la sede de los Juegos Olímpicos fue en Brasil, para lo que se construyó una villa olímpica, una mega obra arquitectónica, y que se esperaba que con ella y con la llegada de los Juegos Olímpicos
le inyectara bastante dinero a la economía brasileña. Sin embargo, esto no sucedió tanto como lo hubieran esperado o planeado los brasileños, y desgraciadamente poco después de terminarse los Juegos, la Villa Olímpica quedó completamente abandonada y pues está bastante deteriorada. Número 22. No hay una definición como tal de arquitectura, pese a que obviamente la puedes encontrar en diccionarios, incluso de una fuente a otra puede variar. A lo largo de los años, distintos arquitectos prominentes han dado diversas definiciones, pero al igual que el arte no tiene una definición exacta. Probablemente una de las definiciones más aceptadas y a la vez más generales y ambiguas es que la arquitectura es una de las 7 bellas artes. Número 23. Anteriormente en la construcción se utilizaba un material llamado asbesto o amianto. Actualmente lo podemos encontrar en tinacos antiguos, tinacos o tanques elevados antiguos, y en láminas de asbesto también antiguas. Se dejó de utilizar este material y se recomienda limitar o, si es posible, eliminar totalmente su uso, ya que puede llegar a provocar cáncer. Esta sustancia, si se altera de alguna forma, se puede respirar y entonces puede provocar cosas no muy buenas en el organismo. El tipo de cáncer con el que más se le relaciona es el cáncer de pulmón y también el conocido como mesotelioma. Por lo que si alguien tiene tinacos de asbesto, por favor reemplácenlos a la brevedad. Número 24. La Torre Eiffel originalmente iba a ser un monumento, una estructura efímera. Fue diseñada y construida originalmente para la Exposición Universal de 1889. Sin embargo, posteriormente se decidió que quedara de forma permanente. Además, originalmente no iba a verse como la conocemos. Este es el diseño original del ingeniero Gustave Eiffel. Sin embargo, un poco menos conocido es el arquitecto que intervino para que tuviera la apariencia que tiene actualmente, es decir, la hizo un poco más estética y también ayudó a darle solidez a las patas, a la base, y diseñando esos amplios arcos. El nombre de este arquitecto es Steven Sauvestre. Número 25. La Estatua de la Libertad también es obra del ingeniero Gustave Eiffel y fue un regalo de Francia para Estados Unidos. Además, originalmente no tenía ese color verdoso con el que actualmente la conocemos, sino que es cobre. Ese color lo adquirió gracias a la oxidación que sufrió. Por este cambio del cobre pudimos ver un vestido muy original en la Met Gala de 2022 llevado por Blake Lively. Si este video te gustó, te invito a que lo compartas y déjame en comentarios cuántos de estos datos conocías y qué otros datos pude haber agregado y no agregué. Nos vemos en un próximo video. ¡Paz!